Hola, bienvenidos a Coloquios de Villahermosa. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros en esta primera emisión de un proyecto que esperamos que tenga un largo recorrido y que prospere, que suscite el interés en la sociedad tabasqueña en general, en los jóvenes en particular. Agradecemos también al Centro Cultural Villahermosa, a través de cuyo director, Vicente Gómez Montero, aceptaron también de manera inmediata y expedita el proyecto que les presentamos para realizarlo aquí en el espléndido Teatro de Cámara Hilda del Rosario de Gómez. La idea que tenemos es convocar una vez al mes, en principio, una vez al mes, nadie dice que no pueda ser quincenalmente, pero en principio, una vez al mes, convocar a público en general y a invitados de primer nivel, intelectuales, académicos o políticos, tabasqueños principalmente, para reunirnos una vez al mes y tratar, discutir cuestiones, temas, ideas, en función de los cuales, a nuestro juicio, se definen los grandes problemas de nuestro presente. Básicamente esa es la idea. Coloquium es el término latino del que se deriva la palabra coloquio, es un término utilizado para convocar en el contexto de la antigüedad clásica y de la Iglesia las reuniones de teólogos para discutir o disputar cuestiones de doctrina o dogmáticas. El término recorre los siglos y llega hasta nosotros, y ese es un poco el sentido con el que decidimos nombrar este proyecto así, Coloquios de Villahermosa. Es convocar al público y a los especialistas para discutir sobre problemas fundamentales. Una cuestión que también me parece importante señalar es la siguiente: en virtud de que Coloquios de Villahermosa va a estar, ya lo ven, está grabado y transmitido por la televisión local, y eventualmente con los ajustes técnicos procedentes y con la promoción también procedente, pues Coloquios de Villahermosa va a estar también disponible en internet, en YouTube o en cualquier canal que corresponda. Esto significa una cosa muy importante, que lo que vamos a hablar aquí en realidad va a poder ser visto por muchísima más gente de la que vamos a poder convocar aquí en los encuentros puntuales. Esto significa entonces que al estar esto hablado en español, pues cualquier persona, y que son cientos de millones, podrá ver lo que estamos discutiendo desde Tabasco. Esto nos obliga, es una oportunidad sin duda, ¿verdad?, pero también es una responsabilidad, porque estamos obligados a tener la capacidad para tratar cualquier tema, por más complejo que sea. Una. Y dos, otra de las tesis también que queremos plantear como premisa de estos coloquios es el planteamiento siguiente. No hay tema local en Tabasco, en Zacatecas, en Guanajuato, en Nuevo León, en Veracruz. No hay tema local, no hay problema local que esté a su vez incorporado a un problema nacional y, por tanto, que esté también incorporado a una problemática internacional, mundial, o, como suele decirse, global. Por la potencia y proliferación de las redes sociales, de la televisión, de internet, prácticamente todos estamos ya en contacto con infinidad de contenidos de infinidad de procedencias. Entonces ya esos argumentos que luego suelen ponerse sobre la mesa, en virtud de los cuales Tabasco solo se entiende desde Tabasco, Veracruz solo se entiende desde Veracruz, Nuevo León solo se entiende desde Nuevo León, Tabasco solo lo entienden los tabasqueños, eso ya no tiene ningún sentido, porque todos estamos en contacto con infinidad de ideas, de ideologías, de proyectos, de propuestas, de problemáticas, de planteamientos, tanto sutiles como burdos o estúpidos, de farándula o de debate, de documentales sobre historia, etc. Por ahí leí el dato de que en YouTube, si se suman todos los videos que están subidos o colgados, como se dice, en YouTube, se suma un total de aproximadamente 3.500 años. 3.500 años de tiempo subido en videos de YouTube, de todo lo que ustedes y todos ya conocemos. Entonces ya prácticamente todos estamos en contacto con ideas que no necesariamente son solamente locales. Y además Tabasco tiene la singularidad geográfica e histórica de que es un estado petrolero y que tiene un potencial energético que lo coloca de inmediato en la geopolítica mundial. Así que, dicho esto, los coloquios de Villahermosa vamos a poder abordar cualquier tema, evidentemente también problemáticas tabasqueñas, locales, nacionales, pero también nadie nos impide tratar problemas mundiales. Agradecemos también mucho la aceptación de nuestros tres invitados de hoy, que también aceptaron de manera inmediata la propuesta que les hicimos para en esta primera mesa que ahora paso a presentar. No hay necesariamente una secuencia en las sesiones mensuales que vamos a tener cada mes, ¿verdad? No están secuenciados, pero esta primera sesión lo que quisimos hacer es hacer un planteamiento general, histórico,
para, desde distintas perspectivas políticas, ideológicas y de interpretación, analizar los problemas mexicanos, los problemas nacionales, pero proyectados sobre un marco histórico. No se trata de irnos tan lejos a la conquista o al mundo prehispánico, sería demasiado, pero por lo menos, por eso está en el título de la mesa, irnos al siglo XIX, que es cuando el proyecto nacional mexicano se empieza a perfilar en procesos muy característicos que todos conocemos. Podríamos definir 4 grandes procesos históricos rápidamente: conquista, independencia, reforma y revolución. Nosotros nos vamos a abocar fundamentalmente independencia, reforma y revolución como los 3 procesos que definen de alguna manera nuestro presente ideológico, histórico y político. Habrá muchos partidos, habrá muchos académicos, habrá muchos intelectuales que plantearán que lo que hay que hacer es olvidarse de todo ese pasado y mirar hacia el futuro, ¿verdad? No meterse en cuestiones ideológicas, y habrá otros que plantearán que hay que recuperar ciertos aspectos de la historia y ponernos en el presente para discutir qué es lo que puede pasar con México de cara al futuro. Ese es el propósito de esta primera mesa. Vamos a tener la presencia de 3 invitados de primer nivel, los 3 con una trayectoria muy sólida en distintos ámbitos de la vida pública, política, académica, todos también con participación internacional, con estudios en universidades de otros países, en Europa, así que la mesa será de primer nivel. Se trata del doctor Jorge Abdo, del licenciado José Antonio de la Vega y del licenciado José Eduardo Beltrán. La dinámica va a ser la siguiente: preparamos una breve cápsula, muy breve, de 1 minuto y poco más, para que la escuchemos, la vamos a escuchar, la vamos a ver, y después de la cual el invitado va a subir al escenario. Vamos a hacer eso 3 veces con cada uno de ellos, y después mandaré a corte, y ya en el siguiente bloque estaremos ya sentados aquí e iniciaremos la discusión. Lo que queremos es desbordar, digamos, las coyunturas que muchas veces nos aplastan a todos, bien sea para ir sobreviviendo en la vida, ¿verdad? O también políticamente las coyunturas a veces impiden ver qué es lo que está ocurriendo a otra escala, cuáles son las grandes tendencias, los grandes procesos o las estructuras que están colisionando en coyunturas que a lo mejor son muy puntuales o incluso también muy locales, pero que son coyunturas o que son colisiones estructurales en las que se está definiendo el futuro de generaciones enteras. De esto se trata los coloquios. Vamos entonces a ver la cápsula del doctor Jorge Abdo, luego de lo cual él subirá al escenario. Adelante. Jorge Abdo Francis es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado estancias postdoctorales en la Universidad de Nuevo México, Estados Unidos, así como estudios y cursos de especialización en las universidades Carlos III y Rey Juan Carlos, entre otras. Forma parte de la planta docente de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y de diversas universidades en el estado. Fue coordinador general de asesores del gobernador del estado de Tabasco, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y secretario de Contraloría del Gobierno del estado de Tabasco. Fue también rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, director general del Colegio de Bachilleres de Tabasco y presidente fundador del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. En la actualidad, se desempeña como delegado federal del trabajo en el estado de Tabasco. Entre otras obras, es autor del libro Los derechos humanos en la era de la globalización neoliberal, editado por la UJAR, y recientemente publicó De las armas a los argumentos, la soberana convención revolucionaria, 100 años después, publicado también por la UJAR. Bien, pues recibimos por favor con un aplauso al doctor Jorge Abdo. Gracias, doctor. Bienvenido. Adelante, por favor. Bien, ahora vamos a recibir también, vamos a escuchar, a ver la cápsula de presentación del licenciado José Eduardo Beltrán. Adelante. Contamos también en este coloquio con la presencia de José Eduardo Beltrán Hernández, ingeniero petrolero y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. Fue jefe de la unidad académica y profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Se desempeñó como secretario particular del gobernador de Tabasco, Mario Trujillo, y como secretario de Gobierno del Estado en el periodo de Enrique González Pedrero.
Fue diputado general y presidente de la Comisión de Energéticos de la 53ª legislatura de la Cámara de Diputados. Fue candidato y diputado federal por Morena en 2015. Es presidente del Consejo Político en este partido en Tabasco. Además, es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnología y Humanidades y autor del libro Petróleo y Desarrollo. Bien, pues una bienvenida a José Eduardo de la Vega. Perdón, a José Eduardo Beltrán. Gracias. Por favor. Y nuestro tercer invitado, que ya me estaban mezclando con los nombres, el diputado electo José Eduardo de la Vega. Escuchamos, José Antonio de la Vega, perdón. Escuchemos la cápsula. El maestro José Antonio de la Vega es abogado y político mexicano. Ha sido diputado federal y diputado local. Actualmente es diputado local electo y coordinador de la fracción parlamentaria del PRD en la 62 legislatura del Congreso del Estado de Tabasco. Es licenciado en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y realizó estudios de maestría en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en la Universidad de París II y III de la Sorbona entre 1988 y 1990. Ha ocupado diversos cargos administrativos en el Infonavit, en el Instituto Federal Electoral y en la Secretaría de Gobernación, donde fue director general de Coordinación Política con entidades federativas y municipios, director general de Coordinación con instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de haber sido delegado federal de la Sedesol en Tabasco. A partir de octubre de 2010, fue nombrado director general de la Casa de México en París, Francia, por el rector canciller de la Universidad de París, a propuesta del Gobierno de México. En enero de 2013, el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez, lo invita a formar parte de su gabinete, designándolo secretario de Comunicaciones y Transportes, cargo que deja para competir por la curul que ocupará en el Congreso del Estado a partir de enero de 2016. Ha escrito diversos ensayos y artículos que se han publicado en diarios locales y libros de temática política. Asimismo, es autor del libro Reforma del Poder y Democratización del Sistema Político en Tabasco. Bien, pues damos la bienvenida a José Antonio de la Vega. Hola, José Antonio. Gracias. Bueno, muy bien, pues ya está preparada nuestra primera mesa. Vamos a hacer un corte y al regresar estamos ya arrancando con este primer coloquio de Villahermosa. Gracias por estar aquí. Bienvenidos. Ya estamos de vuelta en Coloquios de Villahermosa. Estamos en el Teatro de Cámara Hilda del Rosario de Gómez de este espléndido Centro Cultural Villahermosa. Esta es nuestra primera sesión. Está con nosotros el doctor Jorge Abdo, el licenciado José Eduardo Beltrán y el diputado José Antonio de la Vega. El tema que elegimos para discutir hoy es el Proyecto Nacional de México visto históricamente, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI. Para dejar que ellos sean los que hablen, los que planteen sus argumentos y los que discutan, yo solamente haré un planteamiento para detonar la discusión. Yo diría que la matriz fundamental que explica y que organiza el Estado mexicano moderno es la Revolución Mexicana, de la que se despliegan los contenidos se organizan en dos planos: el de la configuración de la organización del régimen político, que cristaliza en la organización del Partido Nacional Revolucionario en 1929, y una configuración ideológica que es la que le da sentido a todo el proceso, que evidentemente no es ni unívoco ni armónico, estaba lleno de contradicciones y de problemas internos, pero esa ideología es la del nacionalismo revolucionario,
que es la que le daba sentido al proyecto nacional precisamente. Y en función de esa matriz es que se diseñó una historiografía para interpretar nuestra independencia, para tener un calendario cívico, y además también esa fue la matriz de la que partieron los grandes programas, los planes y programas de desarrollo económico de este país. Hoy estamos en una situación distinta, que digamos tiene como punto de arranque el hecho de que en 2000 el PRI, que es el heredero del Partido Nacional Revolucionario, perdió la presidencia, llega Acción Nacional, y eso transformó esa matriz histórica que definió a México. Muchos analistas llamaron a eso el proceso de transición democrática, de modo tal que podríamos tener entonces 4 procesos: independencia, reforma, revolución y transición democrática, más o menos. En función de esta transición democrática están teniendo lugar transformaciones a esa matriz que había organizado México como nación política moderna, con reformas energéticas, laborales, judiciales. La reforma judicial del sistema penal también es importante, y que es lo que nos tiene pues aquí discutiendo, votando, y es la que define también la dialéctica política del presente. Yo lo dejo ahí esperando ver cuáles son los comentarios que en primera instancia nos pueden hacer nuestros invitados. Para que tengamos un orden, vámonos por orden alfabético. El doctor Abdo, por favor, una primera intervención al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Saludo con mucho cariño, con mucho gusto a José Antonio Pablo de la Vega Almitia, quien conozco hace muchos años, y bueno, José Eduardo Beltrán igual, así que es un coloquio muy de amigos. Pues muchas gracias al público, un saludo muy afectuoso. En este planteamiento que has hecho, yo tendría que precisar 2 cosas. La primera, me parece que la transición a la democracia en México todavía no se logra. Yo creo que no debemos confundir la alternancia en el poder con la transición democrática. Partiendo de una base, la democracia, dice nuestra propia Constitución, es una forma de vida. Y esta forma de vida tiene que caracterizarse, tiene que normarse a partir de un elemento básico: el mejoramiento social, económico y cultural del pueblo. Y me parece, según lo que se observa, según nuestros indicadores y lo que podemos nosotros revisar, que ese anhelo todavía no se concreta. Sí. Así que mientras la democracia no sirva para que la gente esté mejor, para que la gente viva de una mejor manera, para que haya calidad en la vida misma, para que la dignidad sea el eje en el cual, digamos, circule toda la actividad humana, pues estamos hablando de que sí, los partidos se han modernizado, de que sí hay un nuevo órgano que califica y revisa las elecciones de manera independiente, que hay tribunales que a su vez también hacen lo propio, que tenemos un nuevo sistema electoral muy interesante, que hay candidatos independientes, sí, pero todo eso forma parte del esquema político y de lo que la clase política hace. Pero abajo, lo que es la gente, lo que es el pueblo, lo que son quienes realmente requieren recibir en sí mismos lo que significa una transición a la democracia que deje de lado el autoritarismo, un régimen que algunas veces es demasiado vertical en el ejercicio del poder, que combata la corrupción, que acabe con la impunidad y que permee transversalmente en la vida de todos, estamos un poco lejos. Ese es un primer planteamiento. Y un segundo planteamiento, habría que revisar en esto que tú señalas de los 4 procesos históricos, las tesis del siglo XIX que están hoy más vigentes que nunca. Sí. Debemos de voltear a ver a Morelos, sin duda ninguna, y esta idea básica, fundamental, de para qué es la ley. O sea, ¿cuál es el sentido de la ley?, decía Morelos en Los Sentimientos de la Nación. Bueno, alejar al pueblo de la ignorancia, de la rapiña y del hurto. Eso es fundamental. Y por otro lado, un segundo elemento, bueno, que se modere la opulencia y que en consecuencia que se abata la indigencia. Si la ley no sirve para eso, pues también estamos muy lejos todavía de que nuestro Estado de Derecho y nuestro sistema de leyes esté funcionando. Luego tenemos las tesis de Mora, José María Luis Mora, el gran pensador del siglo XIX, que de alguna manera, bueno, la libertad del ciudadano, la idea de lo que son los empleos públicos, la idea de la revolución constitucional y todo esto que él plantea en su momento, que será muy largo acá y no puedo yo hablar todo el tiempo de esto, y finalmente lo que es lo que yo llamo la verdadera independencia de México, que para algunos es la segunda independencia, que es el año 1867, cuando Juárez logra consolidar la República.
Entonces, todos estos elementos tienen que tomarse en consideración para llegar a este esquema que tú hace un momento planteabas, en cuanto a que el nacionalismo revolucionario, en cierta forma, como lo has manejado, o la Revolución Mexicana en su conjunto, pues son los que le han dado, digamos, sustento al perfil ideológico, político, social de lo que ha sido el Estado mexicano del siglo XX y lo que va del XXI. Pero habrá que regresar al XIX y volver a lo básico, volver a los principios, volver a elementos que se olvidaron de repente y que hoy forman parte de nuestro imaginario colectivo. Solamente con esto concluye esta primera parte, volver a un elemento que fue lo que Juárez logró, gobernar con los mejores. No necesariamente en el sentido de que Platón tuviese razón de que solo los filósofos o los sabios debieran dedicarse al ejercicio del poder, pero sí en el sentido de que los mejores son aquellos que pueden de alguna manera conducir la política pública, conducir al Estado, conducir los afanes de la vida nacional desde una perspectiva diferente, de una perspectiva que tiene que ver con los elementos constitutivos del Estado mexicano, de lo que fue el Estado de bienestar en México, el Estado social y democrático de derecho que hemos abandonado indebidamente y que desde luego tenemos que regresar a él. Bien, Beltrán. Sí. Bueno, una primera intervención, sí. Sí, muchas gracias por la invitación. También agradezco que estén acompañándonos aquí dos muy buenos amigos, José Antonio de la Vega y mi amigo de muchos años, Jorge Abdo, y gracias en lo personal, Ismael, por la invitación. También quiero saludar al público asistente, qué bueno que gente joven se interesa por escuchar opiniones que no son necesariamente lo cotidiano en sus estudios y en la vida diaria de cada uno. Yo quisiera retomar muy rápidamente una idea que yo tengo de lo que ha sido esta evolución histórica de México. Yo creo que la evolución histórica de México, en términos generales, tuvo un mal de origen que no se ha podido corregir a través de toda nuestra historia. Este mal de origen es que la forma en que se llevó a cabo la conquista en México fue una forma que destruyó toda una cosmovisión de vida que se tenía, pero a la vez que destruyó y hizo lo que Octavio Paz decía, dejó sin padre y sin madre a los indígenas mexicanos, los despojó de todo, pero a la vez esta contradicción radica en que la colonia, durante sus 300 años, se sostuvo en el trabajo de los indígenas. Todo lo que se hacía, todo lo que se extraía de México era producto de ese trabajo, de esa explotación y el hecho contradictorio fundamental que no hemos podido superar es que a esa gente, a ese trabajo, se le dejó al margen. O sea, la colonia dependía de ese trabajo, de esa fuerza de trabajo, pero no estaban incorporados, no formaban parte de la vida de la colonia. Y creo que esto se ha repetido a lo largo de nuestra historia, lamentablemente. En toda, como decía Jorge Abdo, se hizo una independencia ficticia, las comparaciones nunca son buenas, pero si uno ve la independencia que hicieron los Estados Unidos comparada con el proceso de independencia de México, pues es terriblemente contrastante. ¿Pero en sentido positivo o negativo? No, negativo para México y positivo para los Estados Unidos. Voy a esto. Los Estados Unidos se independizaron y crearon un nuevo país que no existía antes. ¿Sí? Ese país que surgió con la independencia de Estados Unidos no existía. Fue un país nuevo, hubo un proceso de creación. En México no se llevó a cabo ese proceso de creación. En México se hizo una independencia ficticia. ¿Cuál fue el resultado de la lucha de Hidalgo, de Morelos, de Guerrero, de todos esos héroes? El resultado fue que llegó al poder primero un emperador de pacotilla que fue Agustín de Iturbide, un imperio inconcebible. O sea, te independizas del rey y haces un imperio. Es absurdo totalmente. Bueno, ese fue el primer absurdo. Pero luego se vuelve lo que don Enrique González Pedrero llama el país de un solo hombre.
O sea, Santa Anna es el que toma el poder, no lo suelta durante un buen lapso de tiempo, y además no hay Estado. El Estado es Santa Anna y no se modifica nada de lo que había. O sea, fueros y privilegios es lo que sigue manteniéndose. No hay ningún cambio ahí. Entonces, ¿qué pasa? Una lucha que costó vidas, que fue larga, no sirve, sino porque no se hace nada, o sea, no se modifica una situación existente. De hecho, no hay independencia. Viene la guerra de reforma, en donde pues la encabeza, todos sabemos, Benito Juárez y los liberales mexicanos, que eran hombres que parecían gigantes, y el resultado de esta lucha, se vence a los conservadores, se logra que Maximiliano no se implante un imperio en México. ¿Y cuál es el resultado real? Una dictadura de más de 30 años. ¿Sí? Otra vez hay una lucha fratricida tremenda. ¿Para qué? Para que lleguemos a una dictadura de 30 años en donde en ese proceso de 30 años se forma una nueva clase, casi aristocrática, una nueva estructura de poder en unas cuantas manos, y la mayoría del pueblo es nuevamente marginada, queda al margen de todo eso. Se entregan tierras, ferrocarriles, todo a los extranjeros, y el pueblo no tiene ningún beneficio de todo ese proceso histórico y de lucha. Y llegamos a la Revolución Mexicana, ¿no? Que se logra que salga Porfirio Díaz del poder, se entabla luego una lucha entre las distintas facciones. Los que representaban realmente los intereses populares, que eran Villa y Zapata, son asesinados, se queda en el poder el grupo de los sonorenses del norte, y de ahí viene el proceso de lo que Vargas Llosa calificó como la dictadura perfecta, ¿no? El PRI toma el poder, se mantiene más de 70 años en el poder, se forma nuevamente una clase económica preponderante, y el pueblo permanece al margen hasta nuestros días, en donde la mayoría de los mexicanos, más de un 50%, vive en la pobreza, tiene una economía de subsistencia y no está integrado. Entonces, ¿qué pasó con todo nuestro proceso histórico? Pues que no hubo un beneficio real para el país y para el pueblo de México. Y lamentablemente esto se reprodujo a nivel de los estados también. En cada uno de los estados vemos esta misma situación, ¿no? La gente cada vez es más pobre, con menos recursos, cada vez más marginados, y ahora todavía se entregan los recursos del país mediante las llamadas reformas estructurales para que sean otra vez los extranjeros quienes vengan y se aprovechen de eso. Entonces, mi punto de vista es que fue un proceso histórico en términos generales fallido en función de lo que es el país y en función de lo que son las gentes. Hubo momentos claves, el momento de Juárez y los liberales fue muy importante, y el otro punto fundamental fue el gobierno del general Lázaro Cárdenas, ¿no? Pero son dos puntos en todo nuestro proceso histórico. Ese sería mi punto de vista al respecto. Bien, vamos a hacer un primer corte, y al volver escucharemos la intervención del diputado de la Vega, para después empezar ya con el intercambio ya de juicios y críticas y réplicas. Vamos a hacer un corte de estos Cólicos de Villahermosa, ya volvemos.
Ya estamos de vuelta en Coloquios de Villahermosa. Estamos hablando sobre el Proyecto Nacional de México, los problemas de México vistos desde o a la luz de la historia. Diputado de la Vega, por favor. Muchas gracias, Ismael, por la invitación. Saludo con afecto al doctor Jorge Abdo y al licenciado José Eduardo Beltrán, a quienes tengo el gusto de conocer desde hace mucho tiempo. Y bueno, yo quiero en primer lugar agradecer la invitación a este tema que me parece relevante, de ver cómo a lo largo de nuestra historia se fueron configurando una serie de proyectos de lo que fue la visión de nuestros antepasados en los diversos momentos históricos que nos tocó vivir y que fueron sin duda alguna momentos de su tiempo. Es decir, la gran mayoría de estos proyectos, tanto en el siglo XIX, donde se da prácticamente la independencia de México y que cristaliza ese proyecto, por decirlo de alguna manera, en la Constitución de 1824 y las grandes discusiones que ahí se dieron sobre cosas tan simples como el sistema de gobierno que queríamos adoptar, el federalismo, el centralismo, hubo las grandes discusiones era un país que nacía la vida independiente, que por lo tanto no podíamos decir que todos los elementos del Estado-Nación que conocemos hoy en día estaban configurados precisamente en el constituyente del 23 y del 24. Había mucho por hacer, había habido una guerra que había durado casi 10 años, la guerra de independencia, una guerra fratricida, civil, con muchas bajas, y bueno, no era un momento fácil. Entonces, lo que cristaliza en la Constitución del 24 era el primer esbozo de lo que queríamos ser como país, buscando una identidad que no teníamos y que trató de cristalizarse en la Constitución del 24. Posteriormente, y además, bueno, fue la consecuencia de una lucha política y que fue prácticamente la conclusión de ese proceso. Después viene, aquí evocaba Chelalo Beltrán, el tema de las presidencias de Antonio López de Santana, ya hizo evocación del libro de González Pedrero, del País de un Solo Hombre, que creo que ya va por el tercer tomo ahora. Sí, sí. Entonces me parece que retrata perfectamente lo que era la época. Tenía Antonio López de Santana demasiadas salidas como para evadir las decisiones que tuvo que tomar. Habría que replantearlo eso. Sí, sí, sí. En un país sin recursos económicos, sin la suficiente inversión, valga la expresión, el destete de la España, los recursos naturales de México que eran codiciadas por los Estados Unidos y por otras potencias que luego buscaron invadirnos, nos invadieron. Entonces fue un siglo muy convulso, donde México estuvo buscando siempre esa identidad. Inclusive, en la Constitución de 1857, todavía fue motivo de discusión en el constituyente la forma de gobierno. Todavía se hablaba de si debíamos de ser un país federal o un país central, además de los temas que le impulsaron después de guerras, de situaciones en las que nos llevaron necesariamente a la lucha histórica entre liberales y conservadores. Esto que también se tradujo en el constituyente del 24, el pensamiento liberal y el pensamiento conservador de los realistas, que permanecieron ese criollaje de empresarios que hacían negocios con la colonia, pues esos buscaban permanecer en el statu quo, es decir, en conservar el estado actual de cosas, que esa lucha se mantuvo a lo largo de todo el siglo XIX, fue motivo de grandes discusiones en el 57, y bueno, el tema de las izquierdas de las derechas, o liberales conservadores, llegó también con menos fuerza al constituyente de 1916-17, porque venía detrás la lucha armada, que no concluyó con la Constitución del 17, pero es ahí el gran proyecto de nación de un país que ya no discutió su forma de gobierno en el constituyente del 16-17, ya estaba perfectamente acendrada que debíamos de ser una república federal, democrática, representativa, y se introdujeron los derechos sociales como consecuencia de la lucha armada y de los 30 años del porfiriato, que vale la pena también decir, bueno, también Porfirio Díaz fue un hombre de su tiempo, fue un hombre que le tocó una situación muy compleja después de lo que venía, y le tocó la famosa paz porfiriana, se tuvieron que abrir las inversiones, el país se desarrolló de manera muy importante en el tema económico, se hicieron los ferrocarriles, y hoy pues como que se trata de poner en la justa dimensión de la discusión
el papel histórico de Porfirio Díaz, que durante muchísimos años lo satanizó el discurso de la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, no estamos diciendo que tengamos que justificar muchas cosas de las que pasaron, pero ¿es que acaso había otra manera de financiar el desarrollo del país si no se abría a las inversiones extranjeras, inglesas, francesas y norteamericanas? Bueno, yo creo que eso lo podíamos discutir a la luz inclusive de quienes han escrito a fondo sobre estos temas. Entonces el constituyente del 16-17 es el gran proyecto de nación ya después del México independiente. Ahí se consagran los derechos sociales, que fueron de gran avanzada, fue una revolución y una constitución que fue elogiada en todo el mundo por su gran contenido social. No únicamente se trataba de garantizar los derechos individuales, sino los derechos de la colectividad, los derechos de la sociedad en su conjunto. El artículo 3 constitucional, el artículo 27 constitucional, que garantizaba la propiedad de la tierra y el reparto agrario, que luego se materializó en el cardenismo con mayor fuerza, que yo creo que fue el gran momento donde Cárdenas interpreta después, ya en los años 30, el contenido verdaderamente social de la Revolución Mexicana y de la Constitución del 17, porque antes de eso tuvimos azonadas militares, la búsqueda por el poder, no hubo realmente ni en Obregón, ni en Calles, más que la idea de perpetuarse en el poder, no hubo una visión de Estado para garantizar, por eso quizá Calles, la gran aportación fue la institucionalización del poder político a través de la creación de un partido de Estado que nace desde el Estado y que permitió de alguna manera pacificar, y luego vino el cambio muy importante del régimen de los militares en el poder a la vida civil, que eso también le da otra connotación al país, de no estar con la cuestión de que si tengo mando militar y fuerza, puedo derrocar al presidente que esté en turno. E iniciamos una época de muchísimos años. Con Cárdenas se lleva inclusive al extremo radical, se reforma la Constitución para garantizar que estos derechos, prácticamente como si fuese un Estado socialista. O sea, con Cárdenas hubo esta situación. Luego el siguiente presidente modificó aspectos que Cárdenas había puesto en la Constitución de manera muy radical en la interpretación que él tenía sobre la cuestión social de la Constitución del 17. Expropia la industria petrolera, se la da precisamente a la nación, quedan garantizadas en la Constitución, como lo decía las del 17, que son recursos estratégicos de la nación, y eso se mantiene a lo largo de todo el siglo XX hasta ahora, como menciona José Eduardo Beltrán, que se dan las famosas reformas estructurales que vinieron cambiando. Pero en los años 80 viene lo que yo diría, sin que por primera vez fuera un proyecto de nación impuesto por las armas o por las luchas de la Constitución, las guerras de reforma o la independencia, quizá fue el primer gran cambio de régimen hacia la derecha con el proyecto neoliberal que encabezaron los tecnócratas. Los tecnócratas que fueron en el origen financiados por el PRI, por la clase gobernante nacionalista, los que podemos denominar los nacionalistas revolucionarios, sí, que estuvieron en el poder durante muchos años. Ellos mandaron a sus hijos a estudiar a Harvard, a Yale, al MIT, donde les enseñaron precisamente que el mundo se estaba globalizando y donde les enseñaron precisamente que la economía tenía que tener una visión global y tenían que hacerse cambios para favorecer a los grandes intereses del gran capital internacional y nacional. Entonces, no es una cuestión tampoco caprichosa, que haya sido decisión de alguien en lo particular. Se fue gestando, con De la Madrid se concretan algunos aspectos y se cristalizan con Carlos Salinas de Gortari, que es el que hace las reformas constitucionales. Nadie en el PRI cuestionó las reformas neoliberales del presidente Salinas de Gortari. Y yo quisiera decir algo más allá, todavía quizá por el tiempo más adelante lo comentaremos, que se atrevieron todavía a hacer un juego de palabras, como si la gente no conociera la historia, de hablar de neoliberalismo social. Es decir, había un proyecto neoliberal con las reformas constitucionales en la forma de ejercer el poder político y económico sobre todo, con la llegada de los tecnócratas a las élites del poder, que antes tenían ciertas decisiones en los mandos medios de la administración y que con Salinas tomaron el poder. Pasaron de ser simples técnicos en las partes económicas de la Secretaría de Hacienda o el Banco de México para llegar a la toma de decisiones de carácter político y ejercer el poder político en el gobierno. Entonces a mí me parece muy importante esto porque son cambios que se dieron, impuestos también por el tema de la globalización, por el Tratado de Libre Comercio.
se estaban conformando bloques económicos en el mundo, en Europa concretamente se estaba discutiendo ya en la época de Mitterrand, de Kohl, la posibilidad de unirse frente a lo que estaba pasando en los mercados asiáticos, y Estados Unidos hizo lo mismo con Canadá, con Estados Unidos y con México. Entonces, ¿teníamos opción como país de no entrar a esa dinámica comercial de Tratado de Libre Comercio? Yo pienso que no. Teníamos que insertarnos en esa dinámica porque de otra manera quedábamos fuera. Recordemos que México en el siglo XX determinó, desde la época de Cárdenas, un modelo económico proteccionista que fue denominado como de desarrollo estabilizador. Después de la revolución y la crisis económica, de la crisis mundial del 29, pues estamos viendo que en nuestro país había la necesidad de proteger y de fomentar el crecimiento de una industria nacional. Entonces cerramos las fronteras, nos aislamos del mundo y propiciamos que el país creciera, que se crearan muchas instituciones aún vigentes el día de hoy. Se dotó de mucha infraestructura de salud, educativa a nivel nacional, eso hay que reconocerlo como parte de ese esquema, pero ese modelo se agotó con la globalización. Hoy ya no podíamos estar pensando como lo pasó con Cuba, que se aislaron completamente y pagado las consecuencias de su sociedad en pobreza, en miseria y en una serie de situaciones. Y bueno, fue aliados con los soviéticos, pero lo que yo quiero destacar aquí es que el gran proyecto de los años 80, que sí fue un viraje a nivel nacional y que se concretó en reformas constitucionales, fue el proyecto neoliberal de la tecnocracia que llegó al poder y que le dio un enfoque a las políticas públicas que abandonó al Estado como principal responsable y promotor del desarrollo económico y social. ¿Hay alguien que quiere hacer algún comentario o planteamos alguna otra cuestión? De hecho, vamos a tener que irnos a un corte rápido, así que si quieren comentar a alguien algo rápido antes de irnos al corte, o hago otro planteamiento. Bueno, Yo lo que... a ver, nada más comentar que bueno, es muy importante en lo que acaba de señalar el diputado de la Vega dos cuestiones. sí. La primera, que efectivamente el presidente López Portillo es el último presidente de la Revolución Mexicana, de lo que se entiende como la Revolución Mexicana. A partir del nuevo gobierno, del gobierno de Miguel de la Madrid, que es un gobierno de transición, digamos, entre lo que fue la Revolución Mexicana y sus principios, y lo que vendría, bueno, pues viene Salinas. Pero de la Madrid es el que pone las bases, digamos, del cambio de lo que fue este viraje lamentable para México, desde muy particular punto de vista, lamentable para México. Pudo haberse hecho otra cosa, independientemente de poder jugar con estos imponderables que ya él señalaba, en el sentido de que, bueno, ¿qué hacíamos? ¿No? Había toda una dinámica mundial en el sentido de la globalidad y del viraje a la derecha, pero bueno, México tenía otros elementos. Sí. Vamos a hacer un corte, vamos a quedarnos con esto. Okay, vamos a hacer un corte, ya volvemos, estamos en Coloquios de Villahermosa, no se vayan. Bien, ya estamos de vuelta en Coloquios de Villahermosa. Tenemos un problema de tiempo, que siempre es lo que genera demasiadas presiones, porque pues prácticamente solo se pudieron hacer planteamientos iniciales, pero... Sugerencia. A ver, rápido. Sí. ¿Por qué no rápidamente, en unos 5 minutos cada uno, da un punto de vista sobre todo la situación actual y pasamos a las preguntas de los... Sí, pero no 5, yo creo que minuto y medio, ese es el problema. ¿Qué les parece? Rápidamente. A ver, bueno, entonces yo quisiera dejar claros 2 puntos. Sí. Primero, que el modelo que se ha implantado en México sí tenía alternativa. La alternativa es el trabajo de la gente. No sé, la riqueza de un país es el trabajo. Sí. Si no hay trabajo, el país no puede salir. No son las inversiones extranjeras,
Eso es un mito. La riqueza viene del trabajo que se pueda dar a la gente. No se le da trabajo a la gente, no hay riqueza. El ejemplo palpable es ya las remesas que mandan los mexicanos de Estados Unidos a México ocupan el primer lugar en ingresos para el país. Superan a la inversión extranjera, a la inversión extranjera y superan a las exportaciones del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una parte de la gente que está trabajando allá con su esfuerzo, con su fuerza de trabajo, está sosteniendo buena parte de lo que es México. Entonces eso demuestra que si hay trabajo en un país, las cosas pueden salir adelante. Si no hay trabajo y el modelo, en lugar de crear trabajo, lo restringe, pues entonces el país no va a salir adelante nunca. ¿Apto? Bueno, yo pienso que efectivamente hay que buscar alternativas. Creo que ya se ha explicado con toda claridad lo que ocurrió en el momento en el cual el Estado mexicano hizo eclosión, sí, en el cual el modelo de alguna manera pues se lesionó profundamente, pero lo que lo provocó sigue vigente, la corrupción. O sea, ese es el principal problema de este país. Tenemos que crear un sistema nacional anticorrupción, llevarlo a la Constitución, hacer leyes. Sí, lo sé, estoy diciendo, tuvimos que hacerlo, llevar leyes, es absurdo. La corrupción debe combatirse solamente en casos extremos porque la sociedad misma lo combate. Tenemos una sociedad que no se preocupa más que en el discurso por ese tema. Tenemos un problema cultural. Así es. Bueno, pues tenemos una clase política que no ha logrado, y bueno, nos incluimos todos, que no ha logrado desterrar este problema. Entonces ahí tenemos, la corrupción no solamente en el sector público, que quede claro, porque luego se piensa que solamente hay corrupción en el gobierno, o solamente hay corrupción en el partido, o en un partido, o solamente hay corrupción en la iniciativa privada. Sí, pero son todos. O sea, hablábamos hace un momento de la renovación moral de la sociedad, que fue una tesis central de campaña de Miguel de la Madrid, que lo único que hizo Miguel de la Madrid cuando llega al poder fue crear un ente burocrático, la Secretaría de la Contraloría, que no sirvió para nada en ese momento. Vamos a dejarlo quizá entonces con corrupción. Trabajo, corrupción, José Antonio. Bueno, yo diría que evidentemente todo el tema del coloquio de los proyectos de nación que México ha tenido con miras a buscar una expectativa o la formación de un nuevo proyecto nacional, que no es una cuestión fácil ni una tarea fácil, ¿no? Sí. Estamos todavía inmersos dentro de una transición, que yo difiero ahí del doctor Abdo, porque bueno, una transición finalmente no es algo que se logra de una vez y para siempre, sino es un permanente cambio de la sociedad, y él mismo esbozaba cómo han evolucionado muchas de las instituciones del Estado mexicano a través de reformas al régimen político, en cuestiones electorales, etcétera. Pues creo que se ha avanzado de alguna forma, ¿no? Y ahora hay una tendencia en materia constitucional de estar legislando desde la Constitución en materia federal hacia las entidades federativas, sí, lo cual está, de alguna manera, emparejando y homologando las disparidades que existían en el desarrollo institucional de muchas de las instituciones de las entidades federativas para beneficio precisamente de la sociedad. Pero aquí lo importante es qué proyecto de nación. Cada fracción, cada partido tiene su idea. Yo no veo que haya en este momento, por ninguno, un proyecto nacional que pueda tener viabilidad, porque se necesita reformar la Constitución. Y para reformar la Constitución necesitamos un gran consenso de 2/3 partes que nadie tiene. Y lo que sí hay es un partido revolucionario institucional y un PRI en ambas cámaras que tienen amplia mayoría y comparten, en grosso modo, el término del proyecto neoliberal. Entonces, un proyecto de nación alternativo, ¿cómo lo podríamos dilucidar o esbozar sin considerar la globalización económica? Ahí yo difiero de Chelalo, porque vivimos en un mundo globalizado. Ya no se puede pensar en proyectos ultranacionalistas que no consideren la inserción del país en el mundo globalizado, en la economía. Inclusive tú ves los chinos, que era un país comunista. Todas las reformas que hicieron en lo laboral, en lo interno, eran destinadas para poder hacer las exportaciones con el mundo entero. China sin exportaciones se morían de hambre los chinos. Entonces, la dinámica de nuestra economía, de la sociedad, de la cultura, de la política, tienen que ver hoy con el mundo globalizado. Y un proyecto de nación
que no considera la inserción de nuestro país en estos esquemas, no tiene ningún tipo de viabilidad de tener éxito. Perfecto, ahí está. Trabajo, Nada más corrupción. para una alusión, yo creo que es cierto, vivimos en un mundo globalizado, pero ¿qué cosa es la globalización? Cada país trabaja para un capital internacional, para beneficios de un capital internacional que es el que domina todo el capital financiero del mundo. Entonces, si tú vas a estar, cada país lo quieren especializar, tú te vas a dedicar a esto, a esto, para que el sistema global financiero sea el que saque provecho. Yo creo que está bien insertarse, pero te tienes que insertar haciéndote fuerte hacia adentro, sacando provecho de lo que tú tienes y de lo que eres como país. Pero si vas a entregar todo lo que tienes, pues lógicamente no vas a poder salir y el modelo siempre va a ser inviable para cada uno de los países. Bien, vamos a hacer rápidamente, vamos a dar oportunidad al público para que haga alguna pregunta, para que cuaje el coloquio como tal. Adelante. Tu nombre, por favor. Buenos días. Juana Chable Jiménez, estudiante de comunicación en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Entonces, ¿el futuro económico de México debe de ser resuelto a través de la ideología o es mejor aislar los problemas económicos lo más que se pueda de ella? ¿Cómo sería en este caso? La relación entre ideología y economía, sí, ¿no? De alguna manera. Es una muy buena pregunta esa. Es muy buena pregunta, felicidades. Porque muchos por la pregunta, felicidades. No se puede, señorita compañera de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, aislar los temas económicos de los temas ideológicos. Van implícitos. O sea, un gobierno tiene que contar con un plan de desarrollo, debe tener rumbo, debe saber hacia dónde va. Y eso se logra con base en, digamos, en quienes se integran el gobierno. Por eso es tan importante saber por quién votar y a quién se va a elegir en su momento, en cada determinada circunstancia. Porque un gobierno no puede sostener una cosa, un candidato no puede sostener una cosa en campaña y al llegar al poder hacer otra, porque entonces, bueno, pues ahí viene un rompimiento. Si de por sí hay un rompimiento a veces, muy rápido, entre el gobierno que fue electo, ya en el poder, ya en funciones, con la gente, con los ciudadanos que decidieron apostar por él, votar por él o jugársela con él, hay un rompimiento muy rápido. Esta famosa luna de miel de la que se habla en la vida política se da a veces muy pronto el rompimiento. Bueno, si es de entrada, entonces la situación es más difícil. Recuerda usted que vivimos la sociedad del desencanto y del descontento. O sea, la gente está muy descontenta y la gente está desencantada. ¿Por qué? Porque la gente quiere básicamente empleo y seguridad, en general, o seguridad y empleo. Si usted revisa el Latin Barómetro y sus últimos indicadores, va a encontrarse que cada vez más las personas dejan de creer que la democracia sea la solución para resolver sus problemas cotidianos. Y si a eso le aúna a usted que los gobiernos que resultan electos pues no cumplen con las características necesarias o no se desempeñan en el ejercicio del poder para los que fueron electos, entonces se complica más. Guatemala recientemente se acaba de elegir presidente del país a un comediante. No hay ningún problema que sea un comediante, estamos de acuerdo. Pero si usted revisa lo que él dijo en campaña, la forma en que él prometió gobernar, verá que su plan es totalmente insulso, no tiene ningún componente de fondo y él fue electo simplemente por ser un hombre simpático, por caerle bien a las personas, por encabezar una lucha popular en un momento determinado contra el anterior presidente y por hacer chistes y bailar y cantar. No puede apostarse el futuro de un país a eso. Tiene que haber un componente ideológico y entonces ya la gente decidir. Por ejemplo, el espectro mexicano está muy claro. Hay partidos, no de derecha e izquierda, eso ya no existe. Hay partidos que tienen una visión conservadora en el ejercicio del poder. O hay partidos que tienen una visión liberal. Otros tienen una visión de izquierda, moderna, digamos, vamos a poner a la izquierda. Una visión de avanzada, una visión profundamente diferente, que quieren un cambio total y radical en el modelo económico. Rápidamente, por favor, un comentario final. Mira, solamente decirte que independientemente de que en los aspectos programáticos de los partidos haya una carga ideológica, inclusive en las propuestas económicas de los partidos, la realidad del mundo y de las economías, a cómo funcionan las economías hoy imbricadas en una dinámica mundial, hace muy difícil que puedan haber ideologías propias en este esquema neoliberal que se ha impuesto en el mundo entero. Los principales organismos internacionales
como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que son los que rigen las políticas económicas en el mundo y que diseñan políticas económicas inclusive para países que no tienen la capacidad de hacerlo, esos países imponen a la dinámica del mundo entero las políticas económicas. Entonces, es muy difícil que algún partido, aunque sea de izquierda, de derecha, de centro, que llegue con una ideología, pueda sustraerse a esos elementos. Y los que lo han hecho han pagado las consecuencias con bloqueos muy fuertes, como ha sido el caso de Cuba y el caso de Venezuela. Entonces, por lo general, las políticas económicas, los programas económicos, hoy están insertados en un mundo globalizado y buscan la racionalidad, buscan la austeridad, buscan la disciplina fiscal, porque el modelo que se agotó en México del desarrollo estabilizador nos llevó precisamente a esos esquemas de desorden financiero que hoy están más o menos controlados en los principales países, ¿no? Un comentario final nada más de Chilala, por favor. Miren, yo voy a retomar lo que dijo el doctor Abdo. El problema es que este tipo de ciudadanización de la política lleva a que se elijan gobernantes insulsos. El caso de México es palpable. Peña Nieto resultó lo más lamentable y nos lo vendieron y se lo vendieron a la mayoría de los mexicanos como un presidente que iba a hacer todo y lo vendió a una televisora Televisa. ¿Y qué tenemos ahora? Pues lo que se conoce como un despeñadero. Resultó un presidente que no sabe cómo se va a gobernar. Entonces ese es el riesgo también que se corre con este tipo de trivializar la política y creer que llevándola nada más a la parte ciudadana y a lo simpático de alguien vas a poder gobernar. Muchísimas gracias. Tenemos que irnos. Les agradezco a José Eduardo Beltrán, Jorge Abdo y José Antonio de la Vega por haber estado aquí. Gracias a ustedes y pues nos vemos la próxima emisión de Coloquios de Viernes. Muchas gracias.